Muy bienvenidas amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Vamos a iniciar una semana de conversación hablando de las raíces del descontento, o digamos de otra manera, dónde se inicia el descontento, dónde parte el descontento, ¿no es cierto?, dónde está la fuente del descontento. ¿Y qué es lo que es un descontento entonces, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Juan? Así... Bueno, una insatisfacción interna profunda. Ya no es simplemente por un evento que te puede deprimir, sino el descontento es algo mucho más extenso, algo que tiene que ver con estilos de vida, con formas de pensar. Bueno, básicamente es que en el centro no está el Señor, estamos nosotros, ¿no? Y fíjate que el texto central está en Santiago. Santiago es una epístola bastante interesante. Hay que mirarla con mucho cuidado, pero muy útil para la relación entre las personas y la relación con Dios especialmente. Y ahí en Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, fíjate. Uh-huh. ¿De qué está hablando Santiago aquí en este capítulo 3? Él está hablando de una situación de su iglesia, ¿no es cierto?, de reprender, que a veces nosotros reprendemos rápidamente a las personas sin mirar, sin observarlas, vamos contra ellas arrogantemente. Me parece que una vez tú dijiste, mira, nosotros a veces nos ponemos desde arriba a mirar, estos son los pecadores, ¿no es cierto? Una cosa así, y después de todo eso, él dice, mira, donde hay esta perturbación, se producen situaciones muy terribles dentro de la iglesia. Bueno, de otro punto de vista, específicamente del apóstol Pablo, aquí en Tito, capítulo 3, verso 9, Pablo le aconseja, pero evita, dice, las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Es decir, aquí hay algo más específico. Yo creo que Santiago, como Pablo, están discutiendo sobre estas cuestiones, o están refiriéndonos de que hay disputas, altercados con respecto a la ley, ¿ya? Diferentes puntos de la ley, ¿ya? Y que todo eso no es para edificación, para los que son mencionados aquí, que le dice Pablo, evita a esa gente. Nota que la Biblia es clara para decir sí y decir no. Hay gente con la cual tú debes asociarte, aprender de ellos, pero hay gente que hay que evitar, aquellos que constantemente andan en disputas y específicamente estos puntos acerca de la ley, ¿no? La verdad es que desde este punto de vista se sabe históricamente que los judíos fueron uno de los más intolerantes de todos los seres humanos, ¿no? Ellos tenían una máxima, dice, hay que matar a aquel que no tiene acuerdo con nosotros con respecto a la ley. Es decir, así eran de radicales, ¿no? Entonces, en este sentido, los continuadores quizás del espíritu de intolerancia, nosotros sabemos que después, en la era cristiana, es el papado, ¿no?, con su típica intolerancia y lo que vino luego con la Inquisición y todo lo demás. Y todo esto está basado en una sabiduría terrenal, ¿no es cierto? Y esa es la fuente de todas estas acciones y actividades que no están en línea con la voluntad de Dios, sino simplemente con las opiniones de los hombres. Interesante, porque en un árbol, si tú le cortas la raíz, desaparece el árbol. Bueno, esta es la idea que se presenta aquí. Ahora, hay un título que a mí me pareció bueno destacarlo: Jesús trae división. Y normalmente uno se pregunta, ¿será que Jesús es eso lo que está diciendo? ¿Qué hay detrás cuando él dice trae división? Por ejemplo, Mateo 10:34, él dice,
no penséis que he venido para traer paz. Y uno va a otros textos y dice, no, yo he venido para que tengan paz y la tengan en abundancia. Como que hay una contradicción, ¿no es cierto? Pero que tengan salud, dice, ¿no? Claro, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Hacia dónde está apuntando Jesús con esto? Bueno, primero desenmascara en los días de Cristo la falsa expectativa de los judíos que pensaban que con el advenimiento del Mesías ellos iban a gozar entonces de una paz política y una prosperidad material, digamos, que no se podía cuantificar, ¿no? Entonces, análogamente, hoy en día, vastos sectores del cristianismo piensan que la presencia de Jesús les traerá un tipo de tranquilidad, digamos, infinita, ¿no? Y digamos, prosperidad. Hay muy popular hoy día en el cristianismo, sectores protestantes, de una teología de la prosperidad. Es decir, si cumples ciertas condiciones, la prosperidad te va a seguir correteando por todos lados. Y eso es naturalmente está muy alejado del espíritu de las Sagradas Escrituras, ¿no? La verdad es que Jesús, como tú decías, Raúl, insistió en que su misión implicaba luchas, división, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque, digamos, Cristo plantea una tensión en cuanto a lealtades. Ese es el mensaje. Si no somos leales a Jesucristo, entonces estamos siendo leales a otro poder. Al enemigo. Y eso es lo que Cristo vino a aclarar, a dividir las aguas claramente. Por otro lado, bien lo dijiste, el mensaje que Cristo traía era un mensaje que realmente iba a producir división, y eso tenían que entenderlo los discípulos. Iba a producir división. Mira, estoy pensando en las bienaventuranzas, tú recuerdas, y todos esos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ¿no es cierto? Cuando uno los observa y si los mira en el contexto que vivía la nación, era una cosa totalmente diferente a lo que ellos estaban pasando. Ellos quizás buscaban alguna cosa interesante. Por ejemplo, tú decías destruir al enemigo, se acaba el problema, pero esa no es la razón. Ahora, ¿tú recuerdas cuando Jesús los mandó a predicar? Jesús le dijo, mira, si alguien no te recibe, no entres, no entres en discusiones, límpiate incluso los calzados de los pies, que no queden huella de eso, porque eso te va a hacer daño. Por eso es que la palabra es muy importante, evita, no discutas, porque a veces nos gusta discutir algunas situaciones y no son, voy a decir así, no son lo mejor los resultados que vienen ante la discusión. A veces no resulta, porque hay posiciones muy radicales que van en contra de la palabra de Dios, pero tienen argumentos que a veces no estamos en condiciones de discutirlos tampoco, porque como Jesús, nosotros sabemos, nunca podía mentir, y el enemigo puede mentir de tal manera que nos engañe. Así que cuando Cristo dice esto, no he venido para que tengan paz, es justamente porque el mensaje iba a producir lo que se llamaría una división de conceptos, de ideas. Eso tú lo ves hoy en día en las relaciones internas, familiares. ¿Cuánto divide realmente el Evangelio? A ver, una pareja joven tiene su primer hijo y la suegra A dice, Jaimito tiene que estudiar en tal colegio. Y la suegra B, del otro lado, por supuesto que no, dice, tiene que venir al colegio donde yo estudié. Y ahí empieza una discusión entre las damas, si va a estudiar en este u otro colegio, ¿ya? Uno lo ve en el otro extremo, cuando mueren los viejitos, y cómo los hijos, digamos, asumen posiciones radicalmente opuestas, y algunos no se ven más, ni se saludan más. Claro. Entonces hay divisiones en la sociedad por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas y muy profundas. Y con Cristo no fue la excepción, porque Él era la verdad, el camino y la vida. Y eso estaba en absoluta contradicción con la idea y la sabiduría terrenal.
Bueno, le agradecemos a los oyentes su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones.